poco al respecto, ¿no? La realidad es la siguiente. Ya en el cine ópera, no recuerdo el nombre del dirigente que tomó la palabra, esto ha sido ya hace unos meses, como también después en las últimas adaptaciones en la gama magisterial se habló las cosas claras, ¿no? Se dijo, bueno, si hubiéramos tenido un apoyo pleno, hubiéramos sacado más del 50%, se desarrollaba el plan de gobierno original. Pero como no ha sido así, entonces quiere decir que tenemos que supeditarnos, en realidad yo pienso que los antojos de otros. Todo esto se remite a una realidad que es axiomática, que estamos inmersos aún dentro del sistema sin un proyecto de proceso de cambio, ¿no? No podemos entrar al proceso de cambio, de transición siquiera, porque ahí hay ciertas cosas que ajustar. Lo más cierto de todo es que se ha abierto una compuerta, y esta compuerta sí tiene carácter histórico, porque hace muchísimo tiempo, al menos yo no recuerdo que se haya dado de tal magnitud, porque anteriores veces han habido inclusive pseudo dirigentes de izquierda, ¿no?, que han aprovechado las circunstancias y en realidad han traicionado los principios de todo proceso revolucionario. Eso es cierto, los procesos revolucionarios auténticos han sido reprimidos, inclusive por gobiernos que se autodenominaban revolucionarios. Ahí vemos que entraban con los tanques a San Marcos también. Entonces, como dijo Max Stirner, no todo el infierno está empedrado de buenas intenciones en todo caso, ¿no? Y el asunto es el siguiente también, al respecto, y gira sobre lo siguiente: el cambio de sistema, no se toca eso, porque ya eso parece que quema. No es el caso de, tampoco, ¿no?, con ánimo de discrepar en buena manera con mi amigo don Manuel, es simplemente la honestidad y buenas intenciones. No se puede esperar eso si es que no se hace un cambio radical, y radical quiere decir de raíz. Este es el asunto, el cambio del sistema. No estaríamos en estas condiciones si nosotros cambiáramos, tuviéramos realmente el poder. Hay que ser conscientes de eso. Debemos tomar el poder y, si es posible, asaltar el poder en un momento determinado, porque no tenemos el poder. Si tuviéramos el poder podemos determinar todo esto, porque inclusive no podemos girar en torno a las instituciones que tiene este Estado represor y este Estado explotador. Al respecto a lo que usted mencionaba hace unos momentos, de que los trabajadores aceptan cualquier condición que les impongan, lógicamente, porque tienen hambre y necesidades. ¿Qué sucede, por ejemplo, aquí nomás cerca, en estos pasajes, en estos bulevares, entre comillas? Vemos toda una juventud que se está desperdiciando sin oportunidades de estudiar, sin ningún tipo de oportunidades. Pero ¿qué pasa? El empleador, y es cierto, le dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué prefieres? ¿Que te pague el sueldo íntegro? No, o que te haga los descuentos. No, lógicamente el trabajador, y más con el poder adquisitivo tan bajo que tiene la moneda, porque la economía sigue siendo capitalista, ¿no? Entonces, él prefiere que le paguen aunque no tenga ningún beneficio. Y dicen, bueno, pues si me dan a mí de salud es lo mismo que nada. Igual me muero, ¿no? Y lo demás, las ETS y todo, no me interesa, con tal de poder comprar yo mi comida todos los días, porque ¿qué sucede? La comida que compran sube de precio y no alcanza el sueldo miserable que ganan, ni inclusive los 750 van a alcanzar para poder alimentarse bien. Y eso lo sabemos bien todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es un problema de cambiar el sistema, no solamente la estructura, sino el sistema en sí total. Porque, y lo digo esto, yo sé que de repente tal vez vayan a pensar cualquier cosa. Bueno, yo me arriesgo y lo reafirmo, porque si no cambiamos las raíces, nada va a cambiar. Otra proposición que sí hizo Ollanta, y algo me parece que es lo más oportuno, las organizaciones vecinales, para el control público, para el control de la seguridad pública, porque la policía que tenemos como institución, y todas las instituciones están podridas acá. Entonces la participación ciudadana, y muy acertada esa intervención, ¿no?,
creo que recibirá pleno apoyo de todos nosotros y tendremos también nosotros que organizarnos dentro de ese sistema, de este nuevo esquema, ¿no? Ese es un paso para organizar a la población, que es lo que hace toda la historia, ¿no? Son los que llevaron a la quiebra de la famosa Izquierda Unida, efectivamente, ¿no? Entonces no, sino con planes concretos y realmente que la masa participe, y la masa también. Ahora también tenemos acá un grave problema. Al libro se le pusieron 78, realmente el libro peruano es un escándalo, 78% de impuestos. Eso tiene que ser eliminado. Cuando en otros países está subvencionado el libro. En Argentina existe hasta el momento, creo, y que inclusive en los peores momentos, un fondo de 30 millones de dólares que no se tocó de apoyo de subvención al libro. Además, entre los beneficios sociales, por ejemplo, que existen en Argentina, también está el sueldo por desocupación más una bolsa de víveres, ¿no? Siendo un país capitalista. No hablemos ya de los países capitalistas por el marco de la protección europea, la protección social, los sistemas de protección social como en Inglaterra o Francia. Inglaterra específicamente puedo decirles mucho al respecto, ¿no? Podría parecer el socialista cualquiera, pero no es así el caso. Ahora yo, como le digo, una incidencia en esto, el cambio de sistema, y no en las buenas intenciones, que creo en ese aspecto participo con más estierro en esa famosa frase, ¿no? Mientras no se dé un cambio radical del sistema, no solamente los inspectores, sino muchas cosas lo van a hacer. Y más aún todavía, todo eso solamente con el apoyo de la masa. Porque esa es una de las razones por las cuales este gobierno por el momento se encuentra constreñido y no puede desarrollar. Y sin embargo, ahí vemos el fujimorismo, vemos el APRA, organizados a la perfección para robar, metiendo toda su gente y consolidándose en los puestos actualmente. Inclusive hay problemas hasta con los asesores del Congreso, que no les da la gana de irse, ¿no? Está mencionando mucho de que ahora, por ejemplo, ¿qué sucede con un compañero de nacionalismo, ¿no? Que ha salido elegido como congresista, que va y le cerró la puerta a una pista, la pista le trajo un guardia y le hicieron abrir la puerta, ¿no? Entonces esperar que termine el contrato también, pero si eso se hubiera planificado, si hubiera organizado a la población previamente, hubiera una población que tuviera una educación ideológica y política, es decir, la convicción acerca de las ideas que digo en tal caso, y no simplemente esperar que un grupo de dirigentes hagan y deshagan. Inclusive la declaración de principios, yo discrepo con esa declaración, porque yo no puedo equiparar a José Carlos Mariátegui con un miserable como Víctor Raúl Ayala de la Torre. No lo puedo comparar, ni tampoco que se le diga simplemente que es un pensador. No. El hombre que realizó la exégesis de la historia del Perú y la planteó y dio alternativas inclusive de cambio radical y sustancial científicamente hablando, de la cual ni siquiera ninguno de los dirigentes de izquierda participó activamente acá, más bien traicionaron. Y a los que sí han participado y los que sí han tenido una actitud concreta y específica en favor del pueblo, bueno, están en la cárcel, pues, o si no, están en las calles. Bendigamos. Eso es todo lo más. Quisiera agregar algo, dos o tres puntos importantes. La primera, que estamos en un país democrático, donde hay democracia y hay libertad de expresión y hay libertad de pensamiento. Segundo, que estamos en una economía globalizada, donde existe competitividad. Globalizada, señores. No hay que cerrarnos en el cuarto. Somos una economía libre, globalizada a nivel mundial. No vamos a cambiar el transcurso del río con una piedra. No podemos cambiar el curso. Así que no hay que dar ideas que es verdad que tienen buen sustento social, pero que existe ya una corriente económica mundial, y se lo digo con toda sinceridad, Europa, Asia, países comunistas,
están tomando el rumbo de una economía social de mercado libre, una economía, la economía más no el aspecto social. Pero hay que entrar en ese rumbo, como lo estamos haciendo nosotros, con las limitaciones que tenemos. Por lo tanto, yo reconozco las palabras de los dos compatriotas que tienen un estilo, pero yo quiero más centrarme también ahora en el programa de plan de gobierno. Vamos a pararnos en nuestro plan de gobierno y de acá vamos a hablar. Cuando hablamos de una economía nacional con inclusión social, que dice el señor Arana, yo entiendo que es una economía que se le da en una primera prioridad el desarrollo económico nacional, que tenemos que fortalecer nuestra economía nacional, pero a través de una dinámica, de un desarrollo equilibrado. Ninguno de los dos polos, ni una economía ultra ultranza y una economía planificada o comunista, son buenos. Han demostrado a través de la historia que no han tenido resultados favorables. Lo que tenemos que buscar es un centro, una economía nacional que tenga los matices de globalización, de competitividad, que exista libertad, porque la libertad es el mejor sentido de la creatividad, por eso que los países libres tienen mejor desarrollo. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de una economía nacional donde estamos enrumbando, es una economía centrista, donde la inclusión social, que la economía la economía liberal se olvida, porque todo es riqueza, todo es ganancia, todo es maximización, todos son intereses, no le interesa el corazón, no le interesa a la persona. Ahí entra la economía social, que es incluir al ser humano. Nosotros tenemos que ser parte de ese proceso. Lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos es el país más rico del mundo, pero su aspecto social, los que conocemos Estados Unidos sabemos que las familias están dispersas. Uno trabaja en un estado, en el otro, y cuando se reúnen dos nomás y conversan, y ese es el cumpleaños de una familia norteamericana que tiene mucho dinero, porque no ha preservado el aspecto social, el aspecto sentimental, el ser humano. Todo es economía, todo es consumo, todo es gasto. Si es verdad, tienen el mayor nivel de ingreso, pero tienen ciertas limitaciones, que tú sales a la calle y no ves a nadie, no conversas con nadie, lo que no sucede en nuestro mundo. Por lo tanto, tiene sus ventajas y sus desventajas. Tampoco puedo decir que es lo peor, tiene cosas buenas, una educación de calidad, una alimentación la mejor del mundo, una educación del niño que cuando va al colegio ese niño tiene todo